La librería editora vaticana, la Santa Sede, acaba de anunciar la publicación de un nuevo anuario estadístico de la Iglesia. Y es importante comprender que este anuario estadístico no es el mismo que el anuario pontificio que se publica todos los años. Aunque este documento se llama anuario estadístico, en realidad no se publica todos los años. Se publica acá entre 5 y 7 años, cuando todos los obispos del mundo han completado un ciclo de visitas ad limina que deben realizarse cada 5 años, ¿no? Entonces, los obispos que van de visita ad limina llenan una serie de cuestionarios que tienen que llevar a los distintos dicasterios. Uno de ellos, que tienen que presentar a Secretaría de Estado, son todas las cifras referidas a la vida de la Iglesia: número de sacerdotes ordenados, seminaristas en filosofía, es decir, recién comenzando, o en teología, es decir, ya acercándose a la ordenación, número de religiosos y religiosas, número de vocaciones religiosas, número de bautizados, de confirmados, de conversos, etcétera, etcétera. Es muy importante comprender esta realidad de la información que se presenta en la Iglesia. Entonces, cuando se cumple todo un ciclo, la Santa Sede procesa toda esta información de más de 3.000 diócesis del mundo, ¿no? Y luego ofrece unas cifras de todo un periodo de tiempo. Es decir, no son cifras que están actualizadas al instante. Es imposible actualizar las cifras de una organización como la Iglesia Católica, que está presente en todo el mundo y donde en muchos lugares es difícil mantener la contabilidad totalmente actualizada. Pero es muy importante comprender que el número de católicos, de vocaciones, etcétera, que ofrece la Santa Sede es una de las más exactas estadísticamente, aunque respondan, como digo, a un periodo de tiempo. El último anuario estadístico tiene las cifras que van del 2000 al 2006 y en consecuencia no son las cifras del 2007 o del 2008 actualizadas ahora, ¿no? Esas serán proporcionadas en el próximo anuario que veremos entre 6 o 7 años, ¿no? Lo importante es señalar que, según las estadísticas, la presencia de católicos en el mundo se mantiene estable y sigue siendo la primera denominación religiosa en el mundo, 17,3 contra aproximadamente 17, poquito menos de 17% de la población mundial de los musulmanes, ¿no? Hace poco un sacerdote decía: los musulmanes ya nos han pasado en número. Estas cifras estadísticas mucho más precisas demuestran que no es así, aunque los números no son fundamentales, no son relevantes para denotar la vitalidad de una iglesia, pero sí son referentes, ¿no? Y no es casualidad que la población católica en Europa, que es el 25% del total de católicos, haya crecido en menos del 1%. Es decir, ha crecido un poquito por debajo de la población, ¿no? Lo que en términos netos significa un decrecimiento. Mientras que en América el número de bautizados, el número de católicos ha crecido en 8.4% en toda América, que significa un crecimiento superior a la tasa poblacional. Eso es muy importante, lo cual quiere decir que no solamente han crecido porque se han bautizado católicos, sino porque también algunos miembros de otras religiones o no creyentes se han convertido al catolicismo, especialmente en Estados Unidos. Este dato es importante porque de alguna manera desmitifica la supuesta desaparición o reducción trágica de la Iglesia Católica ante el crecimiento de los evangélicos. Es verdad que los evangélicos crecen, especialmente en algunos países como Brasil, por ejemplo, o Guatemala, pero en otros países han llegado a niveles de un crecimiento vegetativo no superior al de la población, ¿no? Entonces, este dato es importante y también es importante saber que ha crecido significativamente la población de católicos en Oceanía, también por encima de la media del crecimiento poblacional. Es decir, que también estamos hablando de conversos, ¿no? En Oceanía,
los católicos han crecido en un 7.6%, ¿no? En Asia ha crecido la población católica solo en un 1%. Esto es curioso porque Asia ha registrado uno de los crecimientos más importantes en vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas, pero curiosamente la población católica no aumenta, lo cual quiere decir que aumenta en 1%, pero es un crecimiento inferior al de la tasa poblacional, ¿no? Es decir, que en proporción al número de católicos, al número de personas que existen en Asia, los católicos han disminuido ligeramente, pero el número de sacerdotes y de religiosas ha aumentado, y esto hace pensar que probablemente en el próximo ciclo, con más agentes pastorales, notemos un crecimiento más significativo, ¿no? El número de obispos en el mundo ha crecido de 4.541 a 4.898, ¿no? Un aumento del 7% para asegurar una mejor atención pastoral. Y por otro lado, la población sacerdotal, tanto diocesana como religiosa, en los últimos 7 años ha crecido en 0,5%, o sea, 0.5%. Y la razón de esto es porque, aunque la población sacerdotal, el número de sacerdotes diocesanos ha crecido de manera significativa, el número de sacerdotes religiosos, es decir, los que pertenecen a órdenes religiosas, ha decrecido de manera importante, ¿no? El número de sacerdotes. Los sacerdotes religiosos han decrecido en 2.31%, ¿no? Es decir, menos 2.31%, sacerdotes que pertenecen a las congregaciones religiosas, mientras que los sacerdotes diocesanos han crecido en 2.8%, y en consecuencia esto arroja la cifra del crecimiento de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes disminuyen claramente solo en Europa, ¿no? Es decir, en Europa antes estaba el 51% en el año 2000 de todos los sacerdotes. Ahora están en el 48% de la población sacerdotal mundial. Todavía es muy grande, es decir, casi la mitad de los sacerdotes del mundo están en Europa, ¿no? Donde está el 25% de la población católica. Asia y África, en cambio, han marcado un crecimiento del 21% del total de sacerdotes, ¿no? Mientras que en el 2000 era del 17.5%. América, tanto del norte, centro y sur, se mantienen con el 30% del total de sacerdotes. Las religiosas han decrecido, aunque son el doble del número de sacerdotes y 14 veces el de los religiosos, han experimentado un decrecimiento de 800.000 en el mundo a 750.000, mientras que el decrecimiento de los religiosos no sacerdotes ha sido mucho más dramático, ¿no? En Oceanía han caído en 16%, o sea, menos 16%, y en Europa han caído en menos 12%, aunque en Asia y en África han crecido, en Asia en 30%, ¿no? Y las vocaciones sacerdotales también, como hemos dicho, han crecido en Asia. El número de vocaciones para la filosofía y la teología en los seminarios diocesanos y religiosos también ha aumentado de un poco más de 110.000 a un poco más de 115.000, es decir, ha habido un crecimiento neto mundial de unos 5.000 seminaristas. Pero la mayoría de este incremento se nota en Asia y África. En Europa ha caído en 16% y en América Latina se mantiene igual, lo cual significa que es una noticia a medias. No ha habido un decrecimiento del número de vocaciones, pero creciendo la población católica, ciertamente necesitamos, además de, si consideramos que estamos en el contexto de la gran misión continental, más sacerdotes. Es obvio que los laicos tenemos un papel importante y un papel que desempeñar en la nueva evangelización, pero sin los sacerdotes no vamos a tener las comunidades de fe que necesitamos, donde los sacramentos tienen que estar en el centro de la vida. Por eso hay que seguir rezando
por el crecimiento de las vocaciones sacerdotales a nivel mundial, pero de manera especial en nuestro continente. Que tengas un buen día.